Ok. Empecemos en 3, 2, 1. Acción. Como en Cali. 3, 2, A ver, mis chavos. Quédate callado. Si no tuviera el nombre, no lo. Me dice que es un chico de pila, ¿no? Sí, Digo, sí. memoria. ¿Ves? Más o menos. Para cáncer de mama, en cualquier paciente que vayan a recibir ustedes con la imagen o con la clínica de aumento de volumen mamario, si es joven, adolescente a 25 o 30 años, es un diagnóstico clínico que deben de integrar, y si es mayores de edad es otro diagnóstico clínico que les deben de llegar antes de pensar en cáncer de mama. O sea, hay lesiones más comunes que aumentan volumen mamario, que no son cáncer y que son muy frecuentes en su clínica, la van a tener, ¿de acuerdo? Y son los diagnósticos diferenciales que deben de tener muy presentes siempre que estén pensando en una lesión tumoral mamaria de aumento de volumen. ¿Cuáles son esos diagnósticos que deben de conocer muy bien, aunque no sean el motivo de la clase, pero que tienen que tener en su revisión biográfica, que por alguna razón no están en el temario que les dejé, pero que se los voy a decir para que los agreguen? Es el fibroadenoma mamario. Fibroadenoma mamario es la neoplasia, el aumento de volumen más común en las mujeres jóvenes desde la adolescencia. ¿Sí? Una mujer que llega con una bola en la mama y tiene 12 años, 13 años, 20 años, 25 años, lo primero que tiene que pensar es en un fibroadenoma mamario. Y tienen que saber perfectamente todas sus características clínicas y cómo descartarlo. ¿De acuerdo? Es impensable que vayan a cualquier clase y vean el tema de mama y no revisen eso, porque es la lesión más común que van a encontrar en todas las muchachitas jóvenes. ¿De acuerdo? Fibroadenoma mamario. Esta es una neoplasia verdadera, es decir, es un tumor por un sobrecrecimiento celular que tiene dos componentes, uno estromal y otro epitelial. Es una neoplasia fibroepitelial, estromo glandular, ¿de acuerdo? Es lobulada, bien definida, de márgenes muy precisos, homogéneas, monótonas, como esta que están viendo acá. Iris blanquecina, muy homogénea, muy monótona. ¿De acuerdo? La otra lesión que van a tener que estudiar, que no es una lesión neoplásica, pero que es la más común en mujeres adultas, es la condición fibroquística o mastopatía fibroquística. Es el otro tema. Condición fibroquística o mastopatía fibroquística. Que es una lesión, insisto, no neoplásica, pero es la más común en mujeres de más de 30 años, que es universal. Todas las mujeres van a presentar esta lesión en algún tipo de grado. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que es un cambio degenerativo mamario, que a unas les da mucha sintomatología y a otras no tanto, pero que es parte del estómago mamario. Ven aquí, esto que están viendo aquí a los lados es tejido mamario, y esto se puede exagerar con grandes placas de colagenización y de hialinización con márgenes imprecisos, porque así se distribuye el tejido mamario, y que alterna con tejido adiposo maduro, ¿verdad? Entonces, la condición fibroquística o mastopatía fibroquística, insisto, es tejido mamario con cambios degenerativos, que no es neoplasia, pero aumenta de volumen y da sintomatologías más comunes. La otra lesión que van a ver es la contraparte maligna del tumor filoide. Ya no hablen tanto, chicos. La contraparte maligna del fibroadenoma mamario que da en personas adultas se llama tumor filoide.
El tumor filoides es también una neoplasia fibroepitelial de personas de 30 años para arriba regularmente, que también tiene un estroma y un componente epitelial glandular, pero en este caso lo maligno del tumor filoides es un tumor maligno que puede ser de bajo grado o de alto grado histológico, pero es también fibroepitelial igual que el fibroadenoma. El fibroadenoma es benigno totalmente, el tumor filoides hay de bajo grado y de alto grado. Es fibroepitelial, también es una neoplasia y es de pacientes adultos. Esos tres diagnósticos diferenciales, entre muchos otros, pero esos tres principalmente, tienen que tener en cuenta siempre que estén pensando de alguna forma en cáncer de mama. ¿De acuerdo? Hablando del cáncer de mama, les decía yo, el tumor filoides antes de esto es una lesión nodular bien definida. El cáncer de mama es una lesión en placa heterogénea, más difusa. Ambos aumentan el volumen y ambos confunden con cáncer de mama. Propiamente ya el cáncer de mama tiene dos componentes. Uno que es familiar y otro que es dos grupos etarios. Uno que es familiar y otro que es el convencional clásico, no familiar. ¿De acuerdo? El carcinoma de mama familiar es genético y está asociado a los genes BRCA, que cuando en una familia tienen 2 o 3 personas cáncer de mama, pues siempre se les hace un estudio genético para ver si tienen estos genes positivos, y en caso de tenerlos, todas las mujeres que lo tengan, pues van a ir a mastectomía profiláctica y van a implantarles prótesis, ¿verdad? Hay otro segundo grupo de pacientes con cáncer de mama que no es genético, que es multifactorial, muy parecido al resto de los cánceres de otras entidades, ¿de acuerdo? Es multifactorial, que es secundario al acúmulo de mutaciones, a la inestabilidad fermogénica, a cambios epigenéticos, factores microambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tomando en cuenta que la conducta familiar entre cánceres familiares y no familiares es diferente, hay que siempre hacer este descarte por la historia clínica. Doctor, ¿hay alguna manera, por ejemplo, de saber si es cáncer o un fibroadenoma, por ejemplo, sin hacer una biopsia? ¿O tiene que ser biopsia? No. O sea, no hay como que características que puedes observar en El clínico, ¿cómo se llama? Sospecha. Que no es prudente, ¿cómo le podemos decir? Un clínico imprudente, un clínico negligente, un presumido, que va a decir, sí, claro que sí, yo puedo hacer, nomás la vi, la huelo y ya sé que es benigno, que es maligno. Se llama posibilidad clínica, eso se puede hacer. O sea, efectivamente, si es una mujer joven de 12 años y tiene una bolita que es dura y no necesito ni palparla, nada más con que me digas yo te digo, es benigno seguramente, y el 90 y tantos % de las veces no nos vamos a equivocar. Pero sin biopsia no hay nada. Sencillito, ¿no? Ocupa la biopsia para poderlo hacer. Puedes tomar dos alternativas. Es un nódulo pequeñito, único, asintomático, móvil, con todas las características de benignidad y no le molesta a la paciente, ahí se lo dejas y lo vigilas. Si es una mujer de 12, 15 años. ¿De acuerdo? Si es ese mismo nódulo en una mujer de 45 años y que está un poquito fijo, vas y se lo quitas y se acaba. Dependiendo pues de la condición, es lo que haces con ellos, ¿no? Tienes obligación de hacer un diagnóstico clínico y lo puedes hacer con mucha proximidad, pero no te puedes quedar con ese diagnóstico solamente porque crees que eres muy fregón. Es imprudente eso. Hemos visto cánceres de mama en mujeres de 27 años y sabes que son los más agresivos, se mueren más rápido y te dan menos tiempo de hacer todo. Entonces no es conveniente quedarse solamente con porque soy muy buen clínico, me quedo con eso. Todo esto. Bueno, el segundo grupo, les decía yo, el no familiar, pues sabemos que es multifactorial y el proceso de cancerización
obedece a la cancerización de cualquier otro tumor no genético directo. El cáncer de mama más común que vemos nosotros le llamamos sin patrón específico. Hay muchos tipos de cánceres de mama, muchos. Desde los epiteliales propiamente, del epitelio lobulillar y ductal, en donde hay dos grandes grupos, los lobulillares y los ductales, obviamente ambos se originan de la unión ducto-lobulillar de cualquier forma. Igual que en el cervix había una zona de transición y de ahí era lo más común que se produjera cáncer. En este caso es la unión ducto-lobulillar. La mayor parte de ellos, 50 al 80%, son carcinoma. El carcinoma clásico le llamamos sin patrón específico. Forma tubulitos de mama, por el epitelio que se parece mucho al ductal, etcétera, etcétera. Hay subtipos de cánceres, unos que producen más moco, otros que producen puras estructuras tubulares, que en cuyo caso le llamamos carcinoma tubular, carcinoma mucinoso, carcinoma metaplásico, un montón de variantes que hay, que no es el motivo de la clase. El motivo de la clase es el sin patrón específico o el común, digamos, ¿no? Y el lobulillar lo vamos a mencionar pues solamente por mencionarlo, pero se origina en el lobulillo. Los carcinomas que se originan en el lobulillo o que se llaman lobulillares pueden por el mismo ducto meterse hacia los ductos, contaminar los ductos y tener un proceso de cancerización ductal a partir de un lobulillar, o al revés, un lobulillo normal puede ser colonizado por un carcinoma ductal, en cuyo caso le llamamos cancerización lobular, ¿de acuerdo? Independientemente de todo esto, se originan en la unidad ducto-lobulillar. Y la unidad ducto-lobulillar, pues aquí está muy claramente esquematizada, es esta zona de aquí. Insisto, hay algunos que se originan del lobulillo, otros directamente del túbulo. En ambos casos, esta es la zona del portal. ¿De acuerdo? La mama tiene algo de tejido adiposo, o mucho de tejido adiposo, dependiendo de la edad de la paciente, y un estroma colagenizado. La condición le decía yo, el fibroadenoma mamario, que es una neoplasia benigna constituida por estroma y por componente epitelial, propiamente en las pacientes jóvenes y en las pacientes adultas, está representado por otro tumor que se llama tumor filoides. En el caso de la mastopatía fibroquística, también de pacientes adultas, pero que no es neoplásico, sino degenerativo, la condición fibroquística de la mama contiene varios elementos de la propia mama. ¿Cuáles son? La colagenización del estroma es un elemento que tiene la condición fibroquística. Cambios inflamatorios en el estroma, también agudos y o crónicos. Hiperplasia del epitelio de los ductos y de los lobulillos. Ectasia o dilatación de los conductos también, de los ductos. Y cambios de metaplasia apocrina. Esos son los elementos, los 5 elementos que más comúnmente aparecen en la condición fibroquística y que son los causantes del aumento de volumen que confunden con cáncer. Un tumor benigno de mama es como esto que estamos viendo aquí. Este es un fibroadenoma, que es el tejido mamario con condición fibroquística. ¿De acuerdo? La condición fibroquística, les decía, es obvio que va a tener márgenes más imprecisos, irregulares, porque así está distribuido el tejido mamario en forma normal. El fibroadenoma mamario es un tumor benigno de márgenes muy precisos que ustedes lo pueden disecar con el dedo, casi lo pueden botar así fácilmente. Lo importante es que entiendan que el aumento de volumen no significa cáncer y que una mama normal tampoco significa que esté sana, normal clínicamente, ¿de acuerdo? Las dos condiciones se dan en ambos sentidos. La condición fibroquística, ya les había dicho yo, tiene un tumor benigno de mama, es como esto que estamos viendo aquí. Este es un fibroadenoma, este es tejido mamario con condición fibroquística, ¿de acuerdo? La condición fibroquística, les decía, es obvio que va a tener márgenes más imprecisos, irregulares, porque así está distribuido el tejido mamario en forma normal. El fibroadenoma mamario es un tumor benigno
de márgenes muy precisos que ustedes lo pueden disecar con el dedo, casi lo pueden botar así fácilmente, ¿no? Lo importante es que entiendan que el aumento de volumen no significa cáncer y que una mama normal tampoco significa que esté sana, normal clínicamente, ¿de acuerdo? Las dos condiciones se dan en ambos sentidos. La condición fibroquística, ya les había dicho yo, tiene dilatación de los ductos, eso incrementa el volumen, tiene hiperplasia del epitelio ductal, tiene metaplasia apócrina, esto que están viendo aquí el citoplasma muy rosa, como desgajado de repente, pues porque tiene cambios que simulan la secreción apocrina, o sea, por desprendimiento de fragmentos del citoplasma, que son los elementos de la condición fibroquística que también causan aumento de volumen, ¿verdad? Entonces, nuestra intención como médicos es encontrar el carcinoma, o sea, diferenciar los aumentos de volumen no neoplásicos, como fibroadenoma y como mastopatía 1. 2, de las mamas que son normales aparentemente sin nada, en esas se encuentra el cáncer. Esa es la tarea. ¿Sí? Si estamos esperando a encontrar el cáncer porque la paciente se autoexploró y se encontró el cáncer, pues tenemos tacha, ¿verdad? Eso es lo que no debe pasar. Lo que no debe pasar es que la paciente se encuentre un cáncer. Lo que debe pasar es que una paciente que no le palpa nada, que llega con el médico y que tampoco le palpa nada, en ese encontrar el cáncer, de forma incipiente y no palpable. Ahí está el éxito, ¿de acuerdo? Y nuestra orientación tiene que estar volteada hacia la mastografía, que es la que va a detectar lesiones no palpables. ¿Sí? Igual que el Papa Nicolau detecta lesiones no visibles en un cervix. ¿De acuerdo? Esperarnos a ver esto, pues, ¿para qué estudiaste medicina? ¿No? ¿Sí? En la etapa inicial, el carcinoma, igual que en el cervix, se origina en lesiones in situ, es decir, lesiones dentro de los ductos que llenan de células neoplásicas los ductos en forma sólida, en forma trabecular o en forma con microquistes periféricos, como quiera que sea, pero mientras respete la membrana basal del ducto, pues sigue siendo un carcinoma in situ, ¿de acuerdo? De estos carcinomas in situ hay también de distintos grados. El grado más agresivo es este, que es un carcinoma in situ que tiene necrosis en la región central, hasta parece necrosis caseificante, ¿no? ¿Sí o no? Parece tuberculosis esta necrosis. La diferencia es que lo que está aquí afuera, pues no son histiocitos ni células de Langhans, son células malignas como estas que están viendo aquí, ¿de acuerdo? El carcinoma in situ de tipo comedonecrosis es un carcinoma in situ, pero aunque es in situ, es de alto grado, tiene gran cantidad de necrosis y le llamamos comedociana o tipo comedo porque cuando tenemos el espécimen y lo exprimimos salen churritos como si fueran espinillas, pero es pura necrosis tumoral, ¿de acuerdo? El tumor no palpable es nuestro objetivo en los pacientes que llegan a consulta de mama, ¿de acuerdo? Igual que en el cervix, un tumor que ya es palpable nos dio muchos años de chance de ser detectado con una mastografía bien hecha. Aquí la pregunta va a ser quién te va a hacer la mastografía y quién te la va a interpretar, qué técnico la va a hacer, con qué equipo, qué tan buen equipo es el que utilizó y quién la va a interpretar, ¿no? Ese es el objetivo. Pero hay mucho tiempo antes de generar una lesión de tipo palpable. Si no palpamos la lesión, ¿cómo la vamos a ver entonces? ¿Cómo la vamos a descubrir? Pues no hay de otra más de que la mastografía en la paciente después de 35 o 40 años y cuando esté indicada. Hoy día cada vez vemos más frecuentemente cánceres en mujeres jóvenes, que es más agresivo el cáncer de la mujer joven. Cánceres de mujeres de 28 años ya hemos visto y son verdaderamente agresivos y tienen muchos factores de mal pronóstico que vamos a ver.
Entonces, cuando una mastografía en condiciones por la ruta normal nos desarrolla una lesión de estas características, más densa, más hialina, que es diferente al resto de las placas de la condición fibroquística y que es sospechosa de malignidad según el radiólogo, pues entonces, si no es palpable, como es lo esperable, se marca con una ancla metálica, es decir, el mismo radiólogo introduce en el tejido mamario una ancla o un arpón, le llaman, metálico, y después de eso lo mandan inmediatamente con el cirujano para que le haga la biopsia excisional alrededor de la lesión no palpable, de la lesión. Y ya a nosotros nos tocará decir si esta lesión tiene estroma estroma fibroso, ectasia ductal o dilatación, hiperplasia y metaplasia apocrina, y lo dejamos como condición fibroquística igual al resto de la mama, o realmente tiene cambios carcinomatosos o de malignidad del epitelio superficial, en cuyo caso pues lo dejamos como carcinoma para que le hagan el complemento quirúrgico. La definición de qué tipo de biopsia le vamos a hacer pues va a depender de cada caso clínico, ¿no? Lo importante es detectarlos en esa época no palpable. Otra cosa muy importante, aparte de definir quién va a ver la mastografía y dónde la vas a mandar, es quién va a tomar la biopsia. Sin biopsia pues no hay diagnóstico, aunque tengamos el diagnóstico clínico y radiológico muy cercano a la verdad. Hoy día dar el diagnóstico de carcinoma de mama es insuficiente si no tiene los apellidos del cáncer de mama, porque a dos pacientes con dos carcinomas del mismo tamaño, en el mismo rango de edad de la paciente, los pueden tratar radicalmente diferente, dependiendo de sus apellidos. Una cosa es que digamos, sí, es un carcinoma ductal, invasor, de alto grado, con una calificación tal en la escala de Scarlett-Blum-Richardson, que es la que utilizamos para graduar los carcinomas de mama, pero que tenga los apellidos moleculares diferentes. ¿A qué me refiero con eso? Hay 5 apellidos que tenemos que dar a cada cáncer de mama por inmunohistoquímica, porque en base a eso el clínico va a tomar la determinación de darle quimioterapia, radioterapia, hacer cirugía, o qué agentes quimioterapéuticos va a utilizar para ello. Entonces, si le vamos a hacer pruebas de definición molecular por inmunohistoquímica o por fluorescencia, ocupamos que el material esté bien preservado. La pureza del diagnóstico, la certeza del diagnóstico va a depender del grado de fijación o de buena fijación que tenga ese tejido. Entonces, ¿quiénes participan en el diagnóstico? No nada más el patólogo y no nada más la inmunohistoquímica. Participa principalmente el cirujano. Ustedes ya saben, ¿dónde empieza la fijación? En el quirófano. Entonces, esto hagan mucha remembranza de esto. Son la pieza fundamental para poder hacer un diagnóstico con sus 5 apellidos completos. Si no se hace la fijación adecuada, ningún patólogo les va a poder definir el perfil molecular, que es lo que va a definir cómo van a tratar a esa paciente. Y existe una necesidad creciente para definir esos perfiles morfológicos. Hasta ahorita nos hemos manejado en el perfil morfológico puro, en donde la afinidad por los colores es química nada más. Ya la semana pasada empezamos a ver los conceptos de inmunohistoquímica, en donde la afinidad es por una reacción antígeno-anticuerpo. Y aquí es donde empieza lo sabroso respecto a la fijación. Si no está bien fijado, todas estas pruebas, que son las que definen el tratamiento, van a salir negativas. ¿De acuerdo? Ya habíamos dicho que esto es una reacción antígeno-anticuerpo, en cuyo caso el anticuerpo se pinta y de un color café. Ya habíamos dicho que el CISH y el FISH son pruebas moleculares en las que calentamos el ADN, abrimos la hebra de ADN, pegamos una sonda que sabemos que es complementaria a la secuencia que buscamos y que sabemos que codifica para la proteína que no pudimos detectar con esta metodología,
y que luego la pintamos esa sonda con un cromógeno color café y vamos a ver el puntito café en el núcleo y sabemos ese gen si está ahí, la sonda complementaria lo encontró y lo marcó, se acabó, ¿verdad? Ya metiéndonos más directamente en la inmunoquímica, esta diapositiva ya la habíamos visto también la clase pasada. Ya habíamos dicho que es una respuesta, una detección por una reacción antígeno-anticuerpo, en donde la proteína que buscamos, esos 5 apellidos que necesitamos para el cáncer de mama, pueden estar en la membrana citoplásmica 1, pueden estar dentro del núcleo o en el citoplasma, dependiendo de lo que estemos buscando. ¿De acuerdo? Esos 5 anticuerpos, estos 5 apellidos, ¿cuáles son? Ver si la paciente tiene receptores estrogénicos y progestacionales en sus núcleos. ¿Por qué? Todas las pacientes en su epitelio ductal tienen receptores estrogénicos, se estimulan con el estrógeno, ¿sí o no? Es normal que todas presenten alguna cantidad de receptores estrogénicos, pero en el cáncer de mama muchos de ellos tienen una sobreexpresión de receptores estrogénicos y se ven más negros de lo normal. Entonces, encontrar esto, encontrar receptores estrogénicos y o progestacionales es importante. Todos los cánceres de mama, todos los epitelios, dejen de escribir tanto, vean muchachos. Todas las células epiteliales de nuestro organismo, todas, tienen receptores de factor de crecimiento. El factor de crecimiento es una hormona que todos conocimos para que los epitelios se regeneren adecuadamente. El cáncer de mama, como el cáncer de estómago, de colon y de otros órganos, puede tener también una sobreexpresión de receptores de factor de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que si tienen receptores de más en su membrana citoplásmica, las cantidades normales que producimos de factor de crecimiento epitelial van a sobreestimular a la célula y la van a hacer que se replique más rápidamente. Por lo tanto, encontrar factor o sobreexpresión de factor de crecimiento en las membranas es un factor de mal pronóstico. Significa que ese cáncer es más agresivo y se reproduce más rápidamente. Lo contrario que lo que pasa con los receptores estrogénicos. Ahora tenemos medicamento para bloquear los receptores hormonales y tenemos medicamento para bloquear los receptores de factor de crecimiento, el HER2. Será importante entonces que el clínico sepa si esa célula neoplásica tiene esos receptores. Es fundamental, sin eso no le inicia el tratamiento. Y hay otros apellidos más que necesita, como la presencia de Ki67 y de P53, que son factores pronósticos y de reciclamiento celular. Entonces, estos 5 apellidos es importante dárselos al paciente. ¿Con qué utilizamos para dar estos 5 apellidos? Pues la inmunohistoquímica, porque esas proteínas las determinamos en base a una respuesta, a una unión antígeno-anticuerpo, donde tenemos un anticuerpo contra cada uno de esos apellidos y la cruzamos con la célula, y la célula que tiene esa proteína simplemente se va a pintar de color café. ¿Dónde? Pues donde esté la proteína que estamos buscando. El factor de crecimiento epitelial se localiza en la membrana, por lo tanto se ve esta red como tela de gallinero. El receptor estrogénico, el receptor progestacional, se ubica en el núcleo, entonces lo vamos a ver no en la membrana, sino en el núcleo de color café. Entonces las utilidades son múltiples, para definir medicamentos, para definir líneas de diferenciación celular, para ver factores pronósticos nada más, reciclamiento celular, etcétera, etcétera. Entonces es muy variable. El procedimiento para cualquier anticuerpo que estemos buscando, cualquier antígeno que estemos buscando, es el mismo para todos. Lo único que varía es el anticuerpo primario, es decir, el que va a buscar la proteína. Pero se hace una cadena de anticuerpos en donde todos los anticuerpos son lo mismo para cualquier reacción que quieran hacer. Nada más el anticuerpo primario que busque el antígeno específico es el que varía, pero todo es lo mismo.
En nuestro cuerpo tenemos otras proteínas que pueden hacer reacción cruzada con los anticuerpos que usamos y por lo tanto mostrar trasfondos o un fondo sucio en donde nos puede confundir interpretar esa anemia, porque se puede pintar de color café todo si no bloqueamos la biotina endógena. La biotina endógena es una proteína que tienen todas nuestras células en cantidades muy abundantes y que ocupamos bloquear con anticuerpos bloqueadores de biotina endógena para que al final de cuentas la reacción no se pinte toda la anemia de color café, sino nada más la zona que nos importa. ¿De acuerdo? Entonces, todas las pruebas que utilizamos buscando la proteína que busquemos tienen el mismo procedimiento, incluyendo este bloqueo. Decía yo, se utiliza una cadena de anticuerpos para hacer más selectiva y más precisa la prueba. Al final, el último anticuerpo pues tiene un factor cromógeno que ponerle el revelador, el activador de esa molécula cromogénica, pues se pinta de color café, ¿verdad? Hay una gran cantidad de cadenas que se han hecho a lo largo de la historia, de los últimos, no sé, 30 años. La inmunohistoquímica ha variado bastante, ha evolucionado bastante, desde un procedimiento muy primitivo como este hasta otros procedimientos donde se utilizan macromoléculas de avidin-biotina que sustituyen las cadenas largas de anticuerpos para hacerlas más sensibles. En donde había una sola molécula de cromógeno, pues ya le podemos poner 2 o 3 y se hace más intensa y más bonita la expresión de esa reactividad. Pero en fin, esto es harina de otro costal, nomás que sepan que existen muchas metodologías que al final de cuentas están diseñadas para que se vea el color café que nos interesa de una manera más intensa y más limpia. ¿De acuerdo? Hablando ya específicamente de los apellidos del cáncer de mama que nos ocupa, el HER2-Neu, ¿sí? Es una proteína de una familia de receptores en la membrana citoplásmica, y de estas la HER2-Neu, es la que nos importa porque es la que tiene la afinidad por el estímulo del factor de crecimiento epitelial, que cuando está presente pues se aloca el tumor y se hace más activo, ¿no? Esta proteína que está localizada en la membrana se codifica mediante un gen que está en el cromosoma 17, el cual también podemos identificar con una sonda genética mediante FISH y SISH, que ya les había mostrado también la semana pasada. Este apellido, HER2-Neu positivo, 3 más positivo, o sea, intenso, lo tienen el 20-25% de los pacientes con cáncer de mama. Entonces, solamente 20-25% de los pacientes con cáncer de mama van a ser candidatos a que les traten con un medicamento que va y bloquea este receptor que se llama Herceptin. Por lo tanto, es importante a todos los pacientes darles este apellido, si lo tienen o no, para que el clínico le dé o no ese tratamiento. A grandes rasgos, esta es la historia del HER2-Neu. ¿Dónde se localiza el gen? En el cromosoma 17, la proteína en la membrana citoplásmica. ¿Cómo la vemos? Así. En la membrana citoplásmica y vemos esa red como tela de gallinero. Es una proteína transmembranal, ya les había dicho. Tiene una parte de la proteína que está hacia la superficie externa de la célula y otra hacia la superficie interna, una transmembranal. Y es la que inicia toda la señalización una vez que llega la molécula de factor de crecimiento a estimularla. La sobreexpresión de esta proteína condiciona entonces un sobrecrecimiento tumoral. Les decía yo que un promedio de un 20-25% tienen esa sobreexpresión. Todas nuestras células epiteliales, todas tienen ese receptor en cantidad tan poca que con esta prueba no se ven. Son tan poquitos los puntitos café y tan pequeñitos que no se ven en el análisis normal. Cuando se sobreexpresa es cuando se ve esa tela de gallinero que ya ven ustedes.
Y como les digo, todas nuestras células epiteliales lo tienen, es porque a muchos otros cánceres también les podemos hacer esta prueba. Vejiga, estómago, colon, otras células epiteliales. La sobreexpresión de esta proteína en la membrana va a depender de cuántas copias de genes tenga el cromosoma 17, de qué tan eficiente sea el proceso de replicación, así como el de transcripción, así como el de traducción. Porque pudiéramos tener no tantos genes, pero sí un mecanismo de transcripción alocado en donde esté produciéndose mucho RNA a partir de un solo gen, o mucha proteína a partir de un solo RNA, ¿verdad? Entonces, normalmente la cantidad de receptores que tenemos es una cantidad X, menos de 20,000 por célula, pero en una situación de neoplasia con sobreexpresión podemos tener millones de estas en una sola célula. Entonces, la potencial malignidad de esa célula se dispara, ¿no? Decía yo, una cosa es tener un solo gen y otra cosa es tener varios genes que codifiquen para la misma proteína. Eso es lo que hace la diferencia. Porque o varias RNA a partir de un solo gen o varias proteínas a partir de un mecanismo de traducción muy acelerado también. Lo importante es que tenemos que detectar las células que tienen una sobreexpresión de los receptores. Esa es al final de cuentas lo que importa. ¿Por qué? Porque eso va a determinar la potencial agresividad de la neoplasia, ¿no? Entonces, el CERCLES-2, acuérdense, esta red de gallinero, ¿por qué? Porque está el receptor proteico en la superficie de neoplasia. Y tenemos células en cultivo de control que nos permiten ver cuáles son sobreexpresadoras del receptor y cuáles son normales o de baja expresión. Insisto, todas las células tienen, pero no todas tienen tanto que se puede ver. Y se puede semi-cuantificar la cantidad de receptores que puede tener cada célula dependiendo de la intensidad de la reactividad. En una reactividad que como la que vimos en tela de gallinero, que es 3 más, podemos llegar a calcular 2.390.000 receptores. Imagínense, contra apenas 21.000 que tienen una normal o cero. El que sea cero o que no sea café no significa que no tenga, significa que tiene muy poquitos. ¿De acuerdo? Y esto también lo podemos contrastar contra el número de copias de genes que tienen su cromosoma 17. Fíjense bien, en una que no tiene expresión morfológica ni inmunohistoquímica, o sea, que tiene cero, que tiene muy pocas receptores, tiene apenas 1 punto y algo, o sea, en promedio 2 o menos de copias de genes por cada cromosoma, y es normal. Es el gen único que tiene y su complemento, ¿no? Una cadena doble de ADN, ¿no? No puede tener más de 2. ¿Y por qué lo ponen en punto? Mande. ¿Por qué lo ponen en punto? Ah, porque se calcula. Con las demás células. Sí, porque es corte histológico en ¿cómo se llama? En campo oscuro, entonces no siempre ve la totalidad de una sola célula, incluso porque es un corte histológico. Entonces, pero vean el contraste con la cantidad de señales que podemos ver de ese gen en un solo cromosoma, hasta 4, 2, etc. Entonces, en una prueba como esta, en donde tenemos una célula normal o de baja expresión, en donde la prueba de inmunohistoquímica no mostró color café, a diferencia de esta, que es 3 más como la que vimos en tela de gallinero, esta que no mostró reactividad por inmunohistoquímica, vean, cuando se hace la prueba genética, buscándole los genes, pintamos los cromosomas 17 en su centrómero de un color verde, nomás para saber cuántos cromosomas vamos a estar analizando, ¿de acuerdo? ¿Cuántas células? Las lucecitas verdes son los cromosomas 17, nos está diciendo, aquí hay tantos cromosomas 17. Y la lucecita roja es propiamente el gen de HER2-News. Por lo tanto, es esperable encontrar una señal verde por cada señal roja, o 2 señales rojas máximo, o una señal verde. ¿Sí me explico? Pero encontrar, por ejemplo, en una sobreexpresión, ¿cómo esperaríamos encontrar esa señalización
cromosómica, pues muchos más puntos verdes muchos más puntos rojos que verdes, ¿no? Eso hablaría de la sobreexpresión génica, o sea, hay más genes de lo normal por cada cromosoma 17, que es la luz verde, ¿verdad? ¿Vamos bien o no? ¿Para qué tanto rollo con eso? O sea, al paciente que, al clínico que, no importa si tiene o no el apellido HER2 positivo. Pues tiene el medicamento anti-HER2 que va a ir a bloquear ese receptor. Y no se lo puede dar a todos porque cuesta $2,000 cada semana. Y es tóxico además. Y si no tiene positivo no le va a servir para nada, vas a dejar a la familia en la calle y no le vas a ayudar a nada a la paciente y le vas a dar toxicidad. Claro que es muy importante. Son resistentes regularmente las que sobreexpresan HER2 a terapias endócrinas, es independiente del estatus hormonal, requiere tratamiento con otros medicamentos que son carísimos. Y obviamente cuando es positivo y le das el medicamento, pues mejora importantemente, ¿verdad? Lo mismo pasa con los receptores hormonales. Los receptores hormonales de estrógenos y de progesterona, que regularmente son proteínas que están en los núcleos de las células neoclásicas y de las normales también, es importante reconocerlos. ¿Por qué? Porque un buen número de pacientes con cáncer de mama, sobre todo las de mayor edad, las pacientes de mayor edad, tienen positividad a estos receptores y se benefician con un bloqueador hormonal. Se benefician si les dan tamoxifeno, que es un medicamento que es barato y que puede serles muy útil cuando tienen receptores hormonales positivos. Igual que en el HER2, será importante decirle a la paciente si los tiene, pues claro que sí, porque estos receptores hormonales, para empezar, si los tienen ya es de buen pronóstico, porque significa que la célula es bien diferenciada, se acordó de hacer todavía receptores hormonales, ¿me explico? Y bloqueárselos les va a ayudar mucho porque no va a tener el estímulo hormonal de replicación. Sencillito, ¿verdad? Regularmente son pacientes de mayor edad con tumores bien diferenciados. Contrariamente y paradójicamente, las pacientes de menor edad tienen menos tendencia a tener receptores hormonales positivos y son más agresivos y menos bien diferenciados. La terapia hormonal es muy importante vector de tratamiento hoy día en cualquier cáncer de mama, incluso en otros cánceres. Pero el receptor hormonal, tanto estrogénico como progestacional, pues es nuclear. Entonces la reactividad café, la vamos a ver dónde, pues en los núcleos. No es suficiente leer la prueba de inmunohistoquímica y decir, está café, está positivo y se acabó. Hay un montón de razones por las que una laminilla se puede pintar de color café sin ser positiva. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitan? Saber qué anticuerpo utilizaron para esa prueba, para saber dónde buscarlo y qué significa, ¿no? Entonces, leer café, el tiempo que te tardes en leer, interpretar y hablar sobre tu prueba positiva color café en tu laminilla, el tiempo que le dediques a esa discusión va a depender directamente de tu nivel de conocimiento. Si no sabes nada, nomás vas a decir positiva y se acaba. Pero no sabes si es falso positivo, si es real positivo, ni qué significa. Entonces hay que saber muy bien qué anticuerpo estamos usando y para qué se utiliza. Tanto P53 como Ki67 son también proteínas de regulación del ciclo que nos ayudan como un factor pronóstico importantísimo, y también el clínico necesita saber estos apellidos en cáncer de mama. En P53 ustedes se acuerdan que es una proteína encargada de la muerte celular programada, ¿verdad? Cuando la célula ya tiene suficientes cambios que la hacen inoperante y que no se puede reparar ya su ADN, pues simplemente P53 va y bloquea el ciclo celular, ¿verdad? Impide que haya más síntesis de ADN y simplemente pone un candado al ciclo celular y la manda a envejecer y a morir. Y se acabó, ¿verdad? El problema es que la proteína P53, cuando el gen P53 que codifica la proteína P53 cambia, muta, se transforma,
produce una proteína P53 anormal que no tiene los efectos de la P53 normal y por lo tanto el cuerpo detecta que no tiene P53 aunque esté atascado de P53 porque no tiene los efectos del mismo. Entonces se vuelve una síntesis alocada esto con un aumento de P53 mutada que tiene estas características, ¿no? Se junta, hace dímeros con la P53 normal, que la hace inactiva, compite por los sitios de fijación de la P53 normal, que también bloquea su actividad y por lo tanto anula los efectos del P53 normal por esa sobreexpresión de P53 salvaje, que aunque hay mucha, en lugar de bloquear el ciclo celular, lo acelera, ¿no? Sí, compite con esta y aparte pues va a terminar acelerando el ciclo celular. Entonces, ¿es importante saber si tiene P53? Pues claro que sí, para saber si esta ruta está viable o no. ¿Dónde se ve la proteína P53? Es nuclear. Entonces la reactividad café la vamos a buscar ¿dónde? Pues en los núcleos, igual que los receptores estrogénicos y progestacionales, igual que Ki67. Ki67 es una proteína que se expresa durante toda la fase del ciclo celular. Bueno, La P53 es mutada y la normal se pintan igual con el mismo Sí. fenómeno. Solo sabes si está sobre no, no sabes cuándo no sabes si es de la mutada o no mutada, nomás te dice si están elevadas. Ahora bien, Ki67 es un marcador que no te dice si la célula es benigna o maligna. P53 todavía se aproxima porque sabe que tienes una mutación y una proteína exagerada. En el caso de Ki67 no. Ki67 nada más te dice que es una célula que está activa, que está en mitosis. Que si es benigna, que si es maligna, quién sabe. Porque hay estrato basal en el epitelio escamoso, del cervix, de la piel, donde sea, que siempre va a estar positivo, Ki67, porque siempre está replicando. Cualquier proceso regenerativo celular benigno, pues te va a dar Ki67 positivo, ¿no? Entonces, es un marcador de proliferación celular. Ver dónde se está expresando, eso hace la diferencia. No es lo mismo que veamos Ki67 expresado en la capa basal de un epitelio normal a que lo veamos en el estrato intermedio superficial donde no debe de haber mitosis. ¿Sí me explico? Es diferente a contar mitosis. La mitosis nada más la vamos a ver en la fase cinética. ¿Sí? ¿Sí? La mitosis clásica vista en el microscopio, la separación, la fase cinética, la telofase. Pero Ki67 no, Ki67 se expresa en cualquier parte. Cuando nosotros vemos en el microscopio mitosis, nada más vemos este gajito de aquí, que es la fase cinética de separación. Pero todo esto que está aquí, que es mucho mayor, también es mitosis, y eso es lo que detecta el Ki67. Esa es la ventaja, que nos dice un valor de replicación celular mucho más aproximado a la realidad. Es diferente ver la telofase aquí, hacerle la prueba de inmunohistoquímica con Ki67, que sabemos que se expresa en todas las fases de la mitosis, y que aunque no veamos mitosis en el epitelio, si las vemos los núcleos de color café, pues ya sabemos que está sobreexpresado. Entonces, esos 5 apellidos tenemos que dar. ¿Cuáles? Receptores estrogénicos, receptores progestacionales, HER2-Neu, Ki67, P53. Esos receptores, proteínas que buscamos son parte del segundo nivel proteico que ya habíamos hablado la semana pasada. Hemos hablado durante el semestre del primer nivel, que es totalmente histoquímico, puramente morfológico, y la afinidad química es la que nos permite ver distintos colores en las células. Pero hablando de inmunohistoquímica, es un nivel proteico en donde la respuesta nos da una unión antígeno-anticuerpo con un colorante que trae el anticuerpo. Bien, cuando nos falla esta técnica o no nos deja tranquilos porque no sea tan intensa la reactividad, nos vamos a buscar las secuencias de ADN que codifican para esta proteína. Y ya les expliqué también la semana pasada que utilizamos la hibridación in situ o el PCR o la captura de híbridos, que todas ellas son pruebas moleculares
sabe que utilizamos el ADN problema, lo calentamos, lo separamos, le ponemos una sonda para que se hibride, para que se pegue. Es una sonda que tiene la secuencia complementaria y está marcada. Hablando de FISH o de SISH, de hibridación in situ, pues es una sonda que está marcada con un cromógeno que al abrirse el ADN se va a unir la sonda y que cuando se cierre otra vez y la veamos en el microscopio, en un microscopio de fondo oscuro para fluorescencia, pues vamos a ver los puntitos que son las sondas pegadas al ADN que sí se quedó ahí adherido, ¿verdad? Si lo utilizamos, en lugar de ponerle un fluorocromo aquí, le pusimos un cromógeno parecido al de la inmunitoquímica, pues lo podemos ver en un microscopio convencional. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues de color café. Y ahí están los puntos de color café. Eso ya también lo habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Se le llama SISH, cromogénico, FISH, fluorescente. ¿De acuerdo? El método de reacción en cadena de la polimerasa es bien parecido al de la hibridación in situ en cuanto a su recepción. ¿Qué significa? A su identificación. ¿Qué significa eso? Que vamos a utilizar igual el ADN problema, y luego vamos a abrirlo, aplicándole temperatura, vamos a hibridarlo con una sonda que es complementaria a ese ADN, pero esa sonda, en lugar de tener una molécula cromógena, que la vamos a ver en el microscopio en el núcleo de la célula, va a tener un activador de la enzima polimerasa, que lo que va a hacer, en lugar de pintar el ADN, va a replicarlo y va a empezar a hacer un tubo de ensayo. En ese tubo de ensayo tenemos bases púricas y pirimídicas, así como todos los cofactores que ocupa la enzima para hacer síntesis ahí mismo del ADN de esa hebra que encontró. Entonces lo que va a hacer la máquina es medir la cantidad de ADN replicado, ¿no? Entonces a mí no me gusta porque pues no vemos las células. Es una prueba que se hace en una máquina y que la máquina te dice in vitro. Y para hablar con robots ya con lo que nos viene encima es suficiente. Entonces la hibridación in situ pues, te muestra la célula, te ve la señal en el núcleo y sabes de lo que estás hablando. La máquina no sabe si replicó la sonda que le dijiste o se contaminó con algo y hizo más ADN. Tienes que hacer otras pruebas para confirmar que esa secuencia que sintetizó corresponde a la secuencia que tú buscaste, ¿no? Entonces, pues es muy buena la PCR, muy buena, pero pues ya no hay morfología ahí, ¿no? Entonces, sintetizando en mama un perfil morfológico desagradable sería este, ¿no? Un perfil agresivo sería que no tuviera receptores estrogénicos y progesterona, o que tuviera tan poquitos que no se pueden detectar con la metodología, que tuviera una sobreexpresión de HER2/neu, que tuviera un alto índice proliferativo mediante la expresión de Ki67 en un porcentaje pues que no fuera del 2%, ¿no? Que fuera más del 17%, o que tenga una alta expresión del P53. Estos son los apellidos que el oncólogo necesita para tocar al paciente. Si no tiene esto, aunque le demos un reporte morfológico muy bonito, no le va a hacer nada. Porque esto va a definir qué medicamentos va a usar y qué medicamentos no va a usar. ¿De acuerdo? Si la va a operar primero, si le va a hacer quimioterapia primero, va a depender también del estadio clínico. Y miren lo que les decía, si no hay información en su cerebro, no va a haber interpretación. Porque estrógenos, progesterona, P53, Ki67, todos son una expresión nuclear y todos van a ver el punto café en el núcleo, ¿no? ¿Qué significa? Pues quién sabe. Si no saben qué significa, ni qué hicieron, pues no van a saber nada. Nomás van a leer, ah, sí, está café. El análisis duró 2 segundos, ¿no? Se pintó con el café, sí, está positivo, vamos.
Hoy día necesitamos pues hacer cada vez más pruebas de FISH y de SISH y tener procedimientos confiables. Y el responsable directo, inmediato, inicial de que esas metodologías sean adecuadas es el cirujano. ¿Dónde empieza la fijación? Ahí empieza. Si no posibilitan eso con la fijación adecuada, nada de lo que hagamos después en los laboratorios va a ser útil. ¿De acuerdo? El puro microscopio ya no es suficiente. ¿Verdad? Vamos a hacer más. Respecto a colon, no vamos a ver diapositivas, vamos a ver directamente las laminillas. Y en colon vamos a revisar en el temario está incluido adenoma tubular, adenoma velloso, en general los pólipos, ¿verdad? De los pólipos hay dos vertientes muy grandes también, unos que son verdaderas neoplasias y otros que no son neoplasias, son chipotes, aumentos de volumen por inflamación, por hiperplasia, por lo que ustedes quieran, pero no son neoplasias, ¿de acuerdo? Los verdaderamente neoplásicos, que los que nos interesan son 4, el pólipo tubular, el pólipo velloso, el túbulo velloso que es mixto y el que tiene componentes de tipo cerrado, que es el que más frecuentemente se puede ir a evolucionar hacia cáncer. Entonces, estos 4 pólipos tienen todo en común, que son crecimientos exofíticos hacia la luz, pues, que tienen proyecciones de sus criptas de mayor o menor longitud y que tienen un epitelio que puede tener o no cierto grado de displasia o de fealdad, hipercromasia, actividad tóxica, etc. Y de que de eso va a depender su capacidad de progresión hacia cáncer, ¿de acuerdo? De estos, el pólipo velloso, mientras más velloso es y menos tubular, pues tiene más propensión a generar cáncer o asociarse a cáncer. Todos los pólipos vellosos, o sea, los de veras, los adenomas, pues, todos ellos de entrada son considerados como displasia de bajo grado. ¿De acuerdo? Ya si tiene uno de alto grado ya es otra historia y otra conducta que se va a tener con él. ¿De acuerdo? La poliposis familiar y todo lo demás ya es otra historia. Y encontrarle lesiones de alto grado ya es nuestra chamba para definir qué se va a hacer con ese paciente. De los de alto grado, el pólipo cerrado, que es un elemento que puede existir en cualquiera de estos pólipos como una cosa agregada o como existencia pura de esa morfología cerrada que le llaman, es importante porque es el que tiene mayor frecuencia transformación maligna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hora es ahorita? Las 10 con 11. Vamos a dar 10 minutos de receso. 12. No. Bueno, vamos a empezar a revisar las laminillas de colon. En este caso estamos viendo una sección histológica teñida con técnica de metoxilina eosina, donde apreciamos la mucosa de colon preservada aún con abundantes células caliciformes que muestran su citoplasma claro, vacuolado, grande y el núcleo muy sistemáticamente localizado en la base, bien polarizados, son núcleos de tamaño mediano a chico. La cromatina es abierta, es muy clara. Aquí pueden ver nuevamente el epitelio columnar y los núcleos de cromatina claro, ¿verdad? La constancia de las vacuolas mucinosas, la cantidad tan exagerada de citoplasma que tiene con respecto al núcleo y la buena polarización nuclear. Aparte, la arquitectura pues está muy claramente preservada, ¿no? Pueden ver las formaciones crípticas, ¿sí?
y vean la polarización de los núcleos. Conforme avanzamos hacia la zona de daño, podemos ver cómo se hacen más elongadas las proyecciones digitiformes de las columnas epiteliales. Ese es el concepto como podemos ir armando el adenoma tanto tubular como velloso. Tienen ese principio arquitectural que se hacen muy largas las proyecciones al extremo que vemos estas, ¿no? ¿Se lo ven? Como formaciones vellosas, ¿no? Como folias o como vellosidades. Bueno, mientras veamos esto nada más, tenemos el diagnóstico de adenoma, ¿de acuerdo? Es una neoplasia verdadera, o sea, hay un sobrecrecimiento epitelial verdadero, hay un adenoma ahí. Si tiene vellosidades tan largas como estas, pues son de tipo velloso, ¿verdad? Si son más cortas y rígidas, pues es más tubular. Pero lo importante es que aquí los núcleos todavía están localizados en la base, ahí está la hilera de núcleos, y aunque están un poco hipercrómicos, están bien polarizados y con abundante citoplasma. Es decir, hay una hipercromacia nuclear, hay una displasia leve o de bajo grado que normalmente existe en todos los pólipos adenomatosos, pero vemos por otro lado alguna transición con criptas en donde los núcleos pues ya se están pasando de tueste en el sentido de la tipia, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, como estos núcleos son más grandes, más redondeados, y vean cómo cambia a estos, en donde los núcleos están despolarizados con atipia, con irregularidad de los contornos nucleares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aunque se hacen columnas todavía, a la célula no se le ha olvidado que es epitelial, no deja de estar cohesiva, no deja de formar láminas y columnas, pero los datos de malignidad están muy claros, ¿no? ¿Sí los ven? ¿Sí? Ven los núcleos alargados, ovoides, con nucleolos muy prominentes, con disminución del tamaño citoplásmico con respecto al núcleo. Hay despolarización nuclear, desproporción nucleocitoplásmica, hipercromacia, agrandamiento nuclear. Todos los datos de malignidad ahí ya los encuentran. Hay una estratificación de las células, ya no es una monocapa, ¿se fijan? ¿Sí lo ven? Vean a menor aumento y vean la arquitectura también cómo se ha alterado. Aunque tiene todavía la facultad de producir estructuras adenoides, fíjense claramente cómo hay una desorganización en esa estructura adenoide que tienen. Y más aún, esto es nada más un detalle en el detalle citológico, es decir, lo que a la pura célula corresponde. Pero ahora en el detalle arquitectural, vean ustedes cómo hay ese desorden de estructura y aparte la infiltración de las estructuras glandulares malignas entre el estroma fibromuscular. Todo esto es músculo, ¿no? Alrededor. Las células con características malignas no solamente se preservaron en la superficie del pólipo, sino que se metieron ya al estroma. Ese es un carcinoma invasor. El concepto de in situ y de preservación de la membrana basal, igual como lo utilizamos en el cervix, igual se aplica aquí. Igual se aplica en mama, igual se aplica en cualquier órgano. ¿De acuerdo? En cualquier órgano epitelial. ¿De acuerdo? Aquí vean las características de malignidad de estas células. Vean las mitosis que tiene, vean los núcleos tan irregulares, la despolarización, todos los datos de malignidad ahí están. Y están rodeadas por músculos, o sea, ya se metió al espesor de la capa muscular. Esto es un carcinoma invasor. ¿De acuerdo? Originado en un pólipo velloso o en un adenoma velloso. ¿Sí? Esta es la laminilla número 12. La laminilla número 10, vemos lo mismo, vemos capa muscular y a todos los lados de la capa muscular vemos estas glándulas malignas que tienen también todos los datos que ya mencionamos. ¿Sí lo ven? Miren los núcleos, miren los núcleos. Y en forma individual
a estos grupos neoplásicos, aunque forman estructuras adenoides, también forman estructuras sólidas incluso cordones individuales celulares, ¿no? Vean estos grupitos, todos estos son neoplasias. Y vean ustedes aquí la cantidad de moho. Este es un carcinoma que tiene diferenciación mucinosa y también está invadiendo. También lo pueden ver en el espesor de la capa muscular, ¿lo ven? Es el mismo carcinoma, nomás con una área de diferenciación mucinosa, les digo yo. Hay muchas variantes de carcinoma. Vean aquí, en la superficie mucosa, el borde del adenoma tubulo velloso o velloso, donde todavía no hay atipia importante en esta zona. Acá ya está el carcinoma. ¿De acuerdo? Esa fue la laminilla número 10. La laminilla 45 es una laminilla más vieja que esta, pero tiene lo mismo. Tiene estructuras crípticas preservadas aquí, algunas de ellas más largas y distorsionadas como estas, en donde hay la formación pues ya de un adenoma. Vean esta distorsión y elongación de las criptas, son mucho más grandes. ¿Sí las ven? Vean aquí cómo hay estas proyecciones digitiformes. ¿Se dan cuenta? Muy largas para una cripta normal. Y esto ya es el adenoma. Y vean aquí cómo hace la transición hacia esa misma arquitectura adenomatosa, pero ya con claros datos de malignidad en sus núcleos y todo lo demás, ¿no? ¿Sí? Esta es la laminilla número 45. Estas tres laminillas son entonces de carcinoma de colon. De las de mama, vamos a ver dos que contienen una lesión benigna fibroepitelial que corresponde al fibroadenoma. Aquí está una de ellas. Vean cómo tiene esas proyecciones de los conductos, como son arqueados y luego se ramifican. Característica muy común en el fibroadenoma y en el tumor filoides, ¿de acuerdo? El tumor filoides tiene esta misma estructura, es muy parecido a esto, nomás que con datos de malignidad en las células del estroma, en las células fusiformes. Pero aquí se puede ver claramente el componente epitelial, que tiene cierto grado de atipia y demás, pero preserva la doble capa celular. ¿Ven? Aquí unas células claras, ven estos citoplasmas claros, los ven aquí. Y en el centro otra columna de células más densas, ¿sí? Es la célula epitelial y la célula mioepitelial. La doble capa celular característica de los conductos, ¿de acuerdo? Con cierto grado de atipia y lo que quieran, pues, pero no es maligno. Conserva la doble capa celular. Y mientras eso pasa, la atipia que vemos puede ser reactiva. Lo importante aquí es que tiene la coexistencia con el estroma fibroso, denso, compacto, en donde se pierde el tejido adiposo normal de la mama. Es una neoplasia fibroepitelial. ¿De acuerdo? Fibroepitelial benigna, que es fibroadenoma. ¿De acuerdo? En una mujer adulta con algo de atipia en el estroma, teníamos que pensar en un tumor filoides. Pero vean el componente epitelial, las ramificaciones que tiene y la constancia del patrón estructural. Y el margen, véanlo, muy bien definido por una pseudocápsula de tejido fibrocolágeno. Sí, esto es fibroadenoma. Hay otro fibro, esta fue la laminilla 17. La 102 también tiene características similares, vean. Este es otro fibroadenoma. Y nuevamente el concepto de márgenes muy precisos por una pseudocápsula de tejido fibrocolágeno, muy bien definidos, un estroma fibroso y el componente epitelial ramificante, con formación de estas como folias, que simulan mucho el tumor filoides, pero en este caso es un fibroadenoma. No hay datos de malignidad y es una mujer joven. Esto es un fibroadenoma, hasta no demostrar lo contrario. Los conductos tienen la doble capa celular todavía, y si le dan mayor aumento, se van a dar cuenta que no tiene datos de malignidad. Algunos núcleos pueden estar un poquito más grandes,
a lo mejor un poco hipercrómicos, pero sin datos francos de malignidad como usted tenía las células de la superficie de colon. Los núcleos están todavía muy redonditos. Hay otra laminilla, la número 13, que también es de mama, en la que apreciamos el tejido adiposo normal de mama, con bandas de colágeno normales de mama. Gracias. Perdón. En uno de los extremos de este corte vemos el tejido mamario, los lobulillos, ¿sí? Los lobulillos, el estroma colagenizado, un poquito más de lo normal, y el tejido adiposo residual. ¿Se fijan? Esto es muy diferente al fibroadenoma que vimos anteriormente. La arquitectura es bien distinta. La arquitectura del componente epitelial es muy distinta. La arquitectura y densidad del estroma es muy distinta. Aquí hay grasa todavía. ¿Se dan cuenta? Vean aquí. ¿Sí? Tejido adiposo, tejido fibrocolágeno, los lobulillos. Es tejido mamario, ¿de acuerdo? Pero este tejido mamario, que aquí es normal, pudiéramos decir, o a lo mejor con cambios por mastopatía fibroquística, en donde hay un predominio de la esclerosis estromal, pero es casi normal lo que vemos. Pero vemos la transición con esto. El tejido ductal de la mama, en donde ciertamente forma todavía conductos aquí. ¿Sí los ven? Esto ya se llenó la luz de ese epitelio, que los núcleos aquí son más oscuros, más grandes, más densos, con menos citoplasma periférico, y que al ladito vemos cordones de estas células, que ya no forman ductos y que ya no están dentro de un contenido que se defina por una membrana celular. Incluso hay células individuales en el estroma ya están invadiendo. Este es un carcinoma ductal invasor. Y decimos que es ductal porque todavía se acuerda de hacer ductos, miren aquí. Pero ya no es un conducto en sí. Son células que están queriendo hacer un ducto fuera de un ducto, en el estroma. Ya no tienen una doble capa celular, ya no tienen una membrana basal y coexisten con otras células que individualmente se están metiendo al estroma. ¿Las ven? Esto es un carcinoma invasor. Igual que vimos el carcinoma invasor en colon. Vean, todas estas son grupos de células neoplásicas y tienen todos los datos de malignidad que ya revisamos. Vean. ¿Sí? Carcinoma ductal invasor. La laminilla 103 tiene tiene cambios similares a estos. Es una laminilla también ya muy antigua, en donde podemos ver tejido mamario lobular. Aquí ven este lóbulo, ¿sí lo ven? Si le dan, está muy pálido porque ya es una laminilla muy viejita esta, pero se ve claramente el revestimiento epitelial con células claras periféricas que son muy epiteliales, y en el centro otro grupo de células ya superficiales. ¿Sí ven la doble capa? Estas claras aquí, y en el centro otras más densas. ¿Sí las ven? Sí. Acá también se ve, miren, aquí va aquí está el núcleo, aquí están los citoplasmas claros alrededor, y en el centro un grupo de células más densas. La luz de ese lóbulo está colapsado, ¿verdad? De ese componente epitelial está colapsado. Pero se ve claramente la correspondencia arquitectural, que no son malignas, no tiene datos de malignidad. Están pálidas por la tinción, pero no son malignas. Y ven en la estructura, la arquitectura lobulada, ¿sí? Pero vean en otras áreas donde esas células
tienen datos de malignidad y ya están fuera de las estructuras lobuladas. Todo esto. Aquí hay células que se han salido de las estructuras tubulares normales como esta. ¿Sí? Esta es normal. Y aquí ya está en un grupo en donde ya se perdió la arquitectura y nomás son mantos sólidos de células neoplásicas, ver los núcleos y demás, el epitelio grande todavía, parecido a lo que vimos en la línea anterior. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno, pues esas son las líneas que